La semana pasada vimos, el título de la predicación era ¿Cómo tratar con un cristiano más débil? Y la respuesta a esa pregunta, ¿cuál era? El amor, básicamente, ¿no? Dijimos, pues hay que amarle, hay que tratarle con respeto, y hablábamos de lo que son diferencias de opinión. Cómo lidiamos con alguien que tiene una idea diferente de una cosa que nosotros, ¿no? Pues con amor. Él igual tiene razón, igual tengo yo la razón, todos pensamos que tenemos la razón, pero que ante todo pues haya amor, porque al final ni él ni tú merece a Dios, ¿no? Al final Dios ha sido bueno, ha mostrado su gracia para con los dos. Y bueno, hoy vamos a ver cómo amar bien a ese cristiano más débil, más en términos prácticos, ¿qué significa esto? Espero que sea de ayuda. Bien, bueno, vamos a empezar con el resumen, como siempre. Bueno, vamos a orar primero, después un poco de resumen y entramos al pasaje. Padre, te damos gracias por traernos aquí, gracias por la bendición que es estar aquí, estudiar tu palabra, y pido que tú nos guíes, pido que sea de bendición lo que decimos hoy, pido que me des claridad a la hora de hablar, para poder comunicar lo que realmente quieres que aprendamos de este pasaje. Pido que sea un tiempo provechoso y que tú seas glorificado en todo. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, llevamos, tengo que mirar la fecha, pero 8 meses por allí ya en el libro de Romanos. Los primeros capítulos hablamos del pecado y de la justicia de Dios, ¿no? Vimos que todos han pecado. Hoy en día la gente piensa que no. Bueno, siempre la gente ha pensado que no. La gente piensa que es buena, normalmente, ¿no? Pero Dios dice que todos hemos pecado, en manera grande o en manera pequeña, pero hemos pecado y por lo tanto nos afrentamos a la justicia de Dios. Y Dios es absolutamente justo y vimos lo que significa eso. Después vimos que no es todo mala noticia porque hay justificación. Justificación es ser declarado justo, declarado limpio, inocente frente a una ley. ¿Y cómo podemos ser declarados inocentes? Si hemos roto la ley, pues a través del proceso que la Biblia llama la justificación, ¿no? Que es el Señor pagando nuestros pecados por nuestra cuenta, ¿no? Dándonos su justicia, para que el juez, que sin dejar de ser justo, pueda llamarnos justos a nosotros. Bien, eso es la justificación, y es por la fe, vimos, no por obras, no podemos ganarnos nada. Así como en el Antiguo Testamento, Abraham vivió por fe, David vivió por fe, nosotros tenemos que aceptar por fe la salvación. Bien, la santificación es lo que viene después de la salvación, o después de ese momento de justificación. Es el ser convertidos en una persona que cumple la ley. Somos convertidos en una persona como Cristo. Es el proceso que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y eso es, si eres un hijo de Dios, si has sido salvo, pues estás en este proceso. Bien, es un proceso difícil, no es fácil ser como Cristo. Es un proceso que tardará tiempo, básicamente porque nosotros somos muy débiles, ¿no? Somos humanos que no somos capaces de llegar a la altura, a la medida de Cristo. Pero bueno, hablamos de lo que es ese proceso en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos va convirtiendo. Todos somos siervos o la carne o de Cristo. Bien, pues siervos somos, servimos a lo que quiere nuestra carne o lo que quiere el Señor de nosotros. En capítulo 9, del 9 al 11, vimos la soberanía de Dios. Dios está en control de la salvación, ha abierto la puerta a todo el mundo. La salvación, Dios elige quién salvar, básicamente es la idea. No son salvos los que lo buscan. Dios salva a el que Él quiere y ha ofrecido la salvación. Vimos que los judíos fueron los que nacieron con la ley, tenían más acceso a Dios que ninguno, y Dios abrió la puerta también a los gentiles, a nosotros, y me imagino que todos gentiles, a los que no nacimos judíos, para que también podamos tener esa relación con Dios y ser salvos. Y vimos en el capítulo 11 que Dios todavía tiene planes para la nación de Israel, no ha acabado la historia, ¿bien? Por eso muchos mantenemos un ojo puesto en las noticias que salen de Israel, porque un día Dios va a obrar
O sea, hay más que va a ocurrir, ¿no? Podemos confiar que así como Hitler no pudo terminar con los judíos, ni todos los otros que han intentado a lo largo de los años, pues no va a desaparecer la nación de Israel, o el pueblo de Israel por lo menos. Bueno, en el 12 vimos que la relación del cristiano con Dios, cómo deberíamos relacionarnos con Dios, con los hermanos, con los enemigos, las autoridades. Vimos, básicamente, llegamos a lo práctico del libro de Romanos, cómo actuar frente a Dios, frente a las personas, incluso frente a las personas que nos hacen mal. Y bueno, vimos consejos prácticos en cuanto a estas cosas. En el capítulo 13 vimos que básicamente Pablo dijo que no hay mucho tiempo, tenemos que enfocarnos, no podemos vivir pasivamente porque Cristo viene. Habló también ahí en el 13 de las autoridades, cómo tratar con las autoridades. Debemos el amor a nuestro hermano. Varios temas ahí metidos en el capítulo 13, ¿bien? Y en el 14, pues empezamos hablando de esto, de la idea del hermano más débil. Débil, hablando de la fe. Dijimos que la fe es lo que salva. Y cuando Pablo habla de un hermano débil, es un hermano que no tiene tanta fe que tú, ¿bien? Porque la fe es algo que va creciendo. Necesitamos una miguita de fe para ser salvos. No requiere mucha fe creer en Jesús. Necesitamos la miguita para ser salvos, pero va aumentando, va creciendo nuestra fe conforme somos santificados por el Espíritu Santo. Y es un proceso, pero ¿cómo amar uno que tiene menos fe? O quizás crees que tiene menos fe, pero igual sabe más que tú le des, más de lo que entiendas tú, ¿no? Igual sabe mejor que tú y tú piensas que no. Pero ¿cómo amar a esa persona? Pues vimos que eso, hay que amar, hay que respetar, hay que tratarle tratarle como otro que ha recibido la gracia de Dios, igual que tú, igual que yo. Bien, y bueno, continuamos hoy en el versículo 14. Bien, así que dice así el versículo 14. Pablo hablando, ¿no? Y yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Recordamos aquí la semana pasada hablamos de un par de temas, ¿no? Temas que eran muy importantes en los días de Pablo y temas que, pues, específicamente no nos conciernen a nosotros hoy en día, ¿no? En los días de Pablo había discusión, diferencia de opinión entre los cristianos si se podía comer carne que había pasado por el proceso pagano de ser sacrificado a los dioses paganos de Roma y después se vendía en el mercadillo, pero había sido ofrecido a un ídolo antes, ¿no? Y algunos cristianos decían que sí, no es ningún problema, esos ídolos no existen, y otros decían no, ¿cómo vamos a comer algo que ha sido utilizado en un ritual pagano cuando servimos a Dios? Había diferencia y había a veces argumento y lucha entre estas facciones y Pablo dice, tranquilos, respetar el uno al otro, amar al otro, al que cree otra cosa. Aquí aquí da lo que es la resolución al argumento. O sea, Pablo entra y dice, esto es lo correcto, pero lo dice después de todo lo que vimos la semana pasada. La semana pasada pues fue todo acerca de respetar al que tiene otra opinión y no te preocupes, no tienes que convencerle de tu opinión. Tú respétale y trátale como un hermano porque él igual está siguiendo con su conciencia. Después de eso, que eso es lo importante, Pablo dice, ahora, yo tengo del Señor, porque Pablo era un apóstol, Pablo había hablado con Cristo, tenía autoridad de apóstol, y además Dios había dejado claro esto. Esto era un tema que concernía el Antiguo Testamento, la ley de los judíos, y los judíos tenían muchas peculiaridades en cuanto a la comida y tenían mucho cuidado en lo que se podía comer y lo que no. Pero Dios había dejado muy claro a los apóstoles que se puede comer carne ya, no hay prohibiciones ya sobre comidas como antes. En el Antiguo Testamento pues no podían comer cerdos, no podían comer de cosas inmundas, cosas que no son lo que llamamos kosher hoy en día, ¿no? Pero Dios dijo, sí, ya no es problema. De hecho, salto a
En Hechos capítulo 10, esto es historia de Pedro, no de Pablo, el que está escribiendo aquí en el libro de Romanos, ¿no? Pero Pedro, uno de los apóstoles, Dios le da una visión. En esta visión, básicamente, le da de comer carne que era prohibido a los judíos. Por ejemplo, cerdo, ¿bien? O muchos animales que eran prohibidos. Y Dios le dice directamente, volvió a él la voz la segunda vez, y lo que Dios limpió, no lo llames común o inmundo, es lo que estaba diciendo Pedro. Bien, y en esta historia, que no vamos a leer la historia entera, pero se encuentra ahí en Hechos capítulo 10, Dios le deja muy claro a Pedro que las prohibiciones de comida que existían en el Antiguo Testamento ya no son prohibiciones. Y fue un momento importante en la evolución, en el crecimiento de la iglesia primitiva. Pero Dios lo dejó claro, Pablo lo tenía claro. Dijo Pablo, estáis discutiendo sobre este tema. Que el tema de los romanos era un poco diferente, ¿no? Porque involucraba ídolos, pero era al final relacionado con esta cuestión de que a los judíos les daba asco la comida que no habían comido en todas estas generaciones. Al final, lo que empezó siendo una prohibición bíblica terminó siendo una cuestión cultural, que un judío veía carne prohibida y le daba arcadas, ¿no? Y al final, pues eso es muy difícil de cambiar, ¿no? Eso es algo que, aunque tengas el conocimiento, pues igual no tienes las ganas de comer algo así. Y eso, claro, hacía que hubiera algo de conflicto entre gentiles y judíos. Pablo lo que está enseñando es que respeta los deseos de tu hermano, sean los tuyos o no. Si sabes que tu hermano no quiere comer tal cosa, no se lo sirvas, no lo comas enfrente suyo, o sé discreto, o lo que sea, ¿no? Es tenerle respeto. Ahora, en el versículo 14 dice, no, yo lo tengo claro. Y en cuanto a este tema, es sencillo y está claramente explicado por Dios que nada es inmundo en sí mismo, y está hablando de comida, está hablando del tema de antes. No es problema comer carne sacrificada a ídolos, ¿vale? Yo sé que está bien. Y dice, confío en el Señor Jesús. Está hablando de que Él ha tenido, tiene relación directa con Dios por ser apóstol, ¿no? Está hablando de esta conexión apostólica, esta autoridad apostólica que tiene. O sea, para mí es fascinante, nos muestra la sabiduría de Dios, ¿no? Que tan fácil habría sido, en este caso, que Pablo dijera simplemente, a ver, estáis discutiendo aquí, esto está bien, esto está mal, pues este está bien y ya está. O sea, Pablo podría haber simplemente entrado y corregido el argumento, ¿no? Sería muy sencillo hacerlo, pero no lo hizo, porque era mucho más importante la lección de cómo tratar estas cosas, porque llegamos al siglo XXI y los cristianos discuten sobre un montón de cosas también, ¿no? Que si de vestimenta, que si de música, que si de temas culturales, montón de cosas que discutimos entre nosotros, y no está Pablo y no hay ningún apóstol para entrar y decir, pues, de parte de Dios os digo tal. Y el que lo hace es muy peligroso eso, no es bueno. Yo como pastor nunca prometo tener comunicación divina en cuanto a una cuestión que esté así en discusión. Yo no tengo información adicional que ninguno en cuanto a lo que está bien y lo que está mal. La Biblia es la única fuente que tenemos, ¿no? Dios no me habla por visiones, no me da sueños, no me da información adicional, porque tenemos la Biblia, y la Biblia es suficiente. Y justamente se escribió para servir en el siglo XXI también, ¿no? Y Pablo dice que quede claro que aunque tu hermano come carne sacrificada a ídolos, debes respetarle, debes tratarle con amor, y no debes de intentar, a ver, es que estás equivocado, por lo tanto toma este plato. Dice, no. Ahora entra y dice, yo confío en el Señor, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que es inmundo, para él lo es. Y esto es una lección sumamente importante, ¿no? Pablo acaba de decir, compras algo, en este caso, ¿no? Sacrificado a un ídolo, no es inmundo.
No hay problema. Yo sé de parte de Dios, con autoridad apostatal, que, que lo puedes comer. Pero después, justo después, dice, no, para el que piensa que es inmundo, para él lo es. Se contradice, ¿no? Bueno, inmundo no significa... o sea, no está hablando aquí de que Dios no sea consistente. Lo correcto es lo correcto y lo que dice Pablo tiene la razón, ¿no? Pero el que piense que está mal, si lo hace está pecando, es lo que dice Pablo. Si tu conciencia te dice que no debas hacer algo, no lo hagas. Eso es básicamente lo que está diciendo Pablo. Incluso es pecado si lo haces pensando que es inmundo. Esto cambia mucho el argumento, o sea, esto cambia mucho la cosa y es algo que es muy importante de recordar. Tenemos muchas discusiones entre cristianos, entre cosas. Este está bien, este está mal. Que si trabajar aquí en domingo, o que si vestir de esta forma, o ya hemos hablado de ejemplos, ¿no? Que si de alcohol, o en cuánta medida, o en qué circunstancia, o lo que sea. Un montón de cosas así. Si tú dices, yo entiendo que no es problema, yo voy a hacerlo porque yo estoy convencido de parte de Dios que no es ningún problema que tome de esto. Pues bien, hazlo para la gloria de Dios. Pero si tu hermano, si tu hermano cree que está mal para él. Yo me acuerdo de niño, teníamos amigos que eran en algunas cosas más estrictos que nosotros. No podían pues ponerse pantalones cortos. Las mujeres se vestían siempre de vestido largo o no llevaban pendientes incluso. Habían cosas que pues por conciencia propia lo veían mal. Y nos enseñaron nuestros padres, pues, bíblicamente, que aunque tú no pienses lo mismo, tu deber como cristiano es amar y respetar. Tú no estás aquí para convencerle de que se ha equivocado y que sí, no es ningún problema y ánimo, come conmigo, lo que sea. Tú trata con él con amor, porque si piensa que está mal, para él está mal. Dios ya si está creciendo en la fe, Dios ya le dará claridad, Dios ya le iluminará con el tiempo. Y esto no es decir que no se puede tener hablar o argumentos respetuosos sobre el tema. No es que hay que tratar estas cosas como intocables o no hablar del tema ni mucho menos, ¿no? Obviamente, pues se puede hablar de una forma respetuosa, pero no te preocupes por convencerle. Está bien. Si lo hace para Dios, si está siguiendo su conciencia, está haciendo lo que piensa que está bien, pues gloria a Dios. Dios está contento con lo que está haciendo. Es la idea. Si uno piensa que es algo inmundo, para él lo es, dice. Versículo 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, esto le hace daño, le hace dolor. O sea, si tú comes un chorizo y tu hermano piensa que está mal comer ese chorizo, y si por causa de tu comida tu hermano es contristado, ya no estás andando conforme al amor. Esto me parece gracioso porque evidentemente entre culturas diferentes se comen comidas diferentes, ¿no? En España se comen de cierto tipo, en otros países se comen de otras cosas y a veces comida de otra cultura pues no es de agrado o a veces es de asco o es difícil de digerir o lo que sea. ¿Qué significa esto? Pues no vayas e intentes obligarle a uno a comer algo que a ti te gusta. Entiende que quizás no le vaya a gustar. Este no es tanto tema religioso como de práctico, ¿no? Trátale con amor. Ahora, si hay componente espiritual, aún más, ¿no? Si tiene una... Y hay gente que, pues, por ejemplo, son veganos, no comen carne de ningún tipo. Si lo hacen por conciencia, pues respétalo. No te preocupes, o sea, no es que tengas que tú ser igual también, pero cuando estés en compañía de ellos, intenta respetarlo, es la idea.
¿no? Intenta ser bueno, no vayas a su casa y te lleves algo que no les va a gustar, a menos que haya algún acuerdo, o sea, podáis trataros de forma sensata y con responsabilidad. Trátale con amor. Dice, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió, ¿no? O sea, ¿qué es más importante? ¿Su bien espiritual o que tú comas tu chorizo o lo que fuera, ¿no? ¿Qué es más importante? ¿Tu libertad o su alma? Por decirlo así. ¿Qué vas a hacerle daño a tu hermano simplemente porque tú sabes que puedes hacer algo? Bien, y puede ser comida o puede ser cualquier otro tema aquí, ¿no? Como humanos nos gusta disfrutar de lo que son nuestras libertades, ¿no? Tenemos libertad de hacer algo, pues nos gusta hacerlo y que nadie nos quite esa libertad. Pero debemos estar siempre dispuestos a negarnos esa libertad por el bien de un hermano o por el bien de uno que no sea creyente tampoco y que queremos traerle a Cristo. O sea, lo que es libertad no significa que es obligación. O sea, no tienes que siempre ejercer esa libertad. Es mucho más valioso el amor y el tratar bien al hermano que el que ejerzas tu libertad, por decirlo así. ¿Bien? Se irían todos los problemas de las iglesias si siguiéramos estas instrucciones, creo. Tantísimos problemas vienen de no respetar lo que piensa otro que es correcto. Hay que intentar amar. Y es difícil, no nos viene natural. Esto requiere intención, requiere deseo de amar. ¿Bien? No dejes que se pierda. La palabra y pierda es fuerte en el griego, es ser destruido. No dejes que sea destruida la persona con quien estás porque tú querías ejercer tu libertad. ¿Bien? Que gane el amor antes de lo que es tu libertad. No está hablando de perder la salvación aquí. Es una forma general, ¿no? Que no se haga mal, no le hagas mal a la persona por disfrutar de algo que sea bueno para ti. Dice, no sea pues vituperado vuestro bien. O sea, lo que tú has hecho que está bien, tú sabes que está bien, quizás Pablo sabe que está bien, estás al 100% convencido de que tienes libertad cristiana de disfrutar de esta cosa. Pero vituperado aquí es la palabra blasfemado, que no se hable mal de lo que tú estás haciendo bien. Si tú estás haciendo algo que en tu alrededor se ve mal, pues no lo hagas y ya está. No tienes que disfrutar de esta libertad. Bien, puedes. ¿El amor qué es? El amor es sacrificar algo bueno tuyo por el bien de otra persona. Haz eso, pues, ¿no? Que si no, tu bien está fomentando mal. Algo que es legítimo, algo que es bueno, está fomentando mal en dada circunstancia. Dice 17, porque el reino de Dios, cuando la Biblia habla del reino de Dios, está hablando de el plan de Dios aquí en la tierra. Bien, que en estos momentos es la iglesia y que los cristianos estén testificando y mostrando lo que hace Dios en la vida de un cristiano para traer a los del mundo a su reino, a su plan. En estos momentos eso es. Pero el reino de Dios es el plan de Dios para esta tierra, que terminará con el Señor Jesús sentado en el trono reinando, terminará ya no habiendo pecado, bien, terminará todo bien. Pero a día de hoy, pues, es lo que vivimos, nuestra vida cristiana. Bien, el reino de Dios no es comida ni bebida. Parece obvio, ¿no? O sea, hay cosas más importantes aquí que lo que tú comas o bebas, o te vistas, o escuches de música, o lo que fuera. Hay cosas más importantes que las que nos preocupan. ¿Qué es importante? La salvación de las almas,
la gloria de Dios, ¿no? El que otros vengan y entren al reino y sirvan a Dios. Bueno, ¿qué es importante? Nos lo dice aquí Pablo, ¿no? El reino de Dios no es comida ni bebida ni otras cosas, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Estas tres cosas vienen del Espíritu Santo. O sea, vienen desde dentro, cuando el Espíritu Santo nos cambia por ser cristianos. Justicia es tratar correctamente a los demás, ¿no? Tratar bien. Y la justicia, a ver, es decir, esto está bien, esto está mal. No nos acaba allí. Bien, hay gente que es muy justiciera y a ellos les cuesta esta idea de soltar sus libertades, porque no, es que está bien. ¿Por qué no voy a disfrutar de esto si sé que está bien? Y se pone muy a la defensiva, ¿no? Vale, pero no es solo justicia. Justicia, paz, bien, paz, hermandad, falta de conflicto. Es esta idea de que trabajamos juntos con una meta, trabajamos para el bien para un bien mayor, es colaboración en equipo. Y gozo, el Espíritu Santo. Tú te deberías preocupar por el gozo de tu hermano, ¿no? Que tú te preocupas por el que está a tu lado. Tú quieres que esa persona vaya bien con Dios, que crezca espiritualmente. Y te molestas porque esta persona sea bendecida. Eso es el reino de Dios. No es las cosas que te sean permitidas hacer o no hacer, ¿no? Estas cosas no son. Aquí Pablo está hablando al cristiano más fuerte, por decirlo así, ¿no? Al cristiano que entiende que esto está bien, entiende que no hay problema con hacer esta cosa, ¿no? Y su conciencia está limpia y no le preocupa. Ese cristiano es el que debe someterse a su hermano más débil, ¿no? Es el que debería soltar de sus libertades en amor hacia la persona que pueda ser ofendida. ¿Bien? Y eso es muy difícil. Muy complicado hacer esto. Que predomine la justicia, la paz y el gozo. Dice, porque el que en esto sirve a Dios, o sea, el que muestra justicia, paz y gozo y lucha por estas cosas, agrada a Dios. Es aprobado por los hombres. El que sirve correctamente a Cristo. Nosotros hemos visto ya 14 capítulos de Romanos. Estamos muy en deuda con Dios. Bien, no merecemos lo que tenemos como cristianos. No merecemos la salvación. No merecemos la libertad que disfrutamos como cristianos. Merecemos el castigo, merecemos la muerte, merecemos mucho mal, bien, por lo que hemos hecho. Por eso servimos a Cristo. Servimos porque estamos en deuda con Dios. El que sirve de esta forma, servir no es trabajar por placer, ¿no? Servir es trabajar de algo que no te gusta por el bien de otro, ¿bien? Por amor a otra persona. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Bien? El versículo que leímos antes en Jeremías. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Bueno, que le conozcamos, que le entendamos y le obedezcamos. ¿Bien? Que le sirvamos correctamente. ¿Y cómo le servimos? Pues haciendo esto, ¿no? Justamente fomentando justicia, paz, amor entre los hermanos. Agrada a Dios, es aprobado por los hombres además, o sea, le irá bien en la tierra también. Estos principios, recuerda, son principios que corresponden con el diseño de Dios para los humanos. O sea, los principios que quiere Dios que manifestemos son la forma correcta de vivir como humanos, por decirlo así. O sea, las cosas van bien o funcionan cuando las usas bien. Y como humanos, cuando vivimos conforme a la intención o el diseño de Dios, pues nos va bien. O por lo menos nos va mejor que si no. A ver, no significa que el cristiano va a ser aprobado por todos los humanos
obviamente no, pero vas a ser aprobado con más que si no actuarás bien. Bien, o sea, esto debería ayudarte a llevarte bien con tu jefe en el trabajo, a llevarte bien con los vecinos, a llevarte bien con, pues, los que son muy diferentes a ti y que normalmente había discordia. Pues seguir estos principios te debería hacer funcionar bien para con los hombres, es la idea. A mí me da mucha tristeza cuando veo cristianos. Hay muchas iglesias que son combativas o son como... siempre comunican esta idea de que estamos luchando por nuestros derechos como cristianos. A nosotros no nos pueden decir que sí, qué reglas tener en la iglesia o que no. O sea, obviamente hay que defender la fe y hay algo de lucha contra el poder de Satanás en este mundo. Bien, esto está claro. Pero como cristianos deberíamos estar buscando en todo lo posible la paz con los hombres. Deberíamos estar buscando llevarnos bien con los que están a nuestro alrededor, en lo que es posible. Esto lo vimos hace un par de semanas también, ¿no? Pablo dijo, en cuanto sea posible, estar en paz con todos los hombres. No siempre se puede. A veces ahí, y Pablo hablaba en tiempos de persecución incluso, ¿no? Donde la gente venía a por los cristianos directamente a matarles. Obviamente no puedes siempre estar en paz con todos, pero intentarlo. Deberíamos estar al lado de la paz, no en el lado del conflicto, no escalando el conflicto. Bien. Y yo creo que esto lo hacemos mal muchas veces, bien, sinceramente. Creo que muchas veces los cristianos nos ponemos muy combativos, o más de lo necesario. Hay que ser soldados para Cristo, hay que estar firmes, hay que hacer lo correcto, pero no hay que intentar escalar el conflicto. Bien, bueno, porque el que en esto sirve a Dios será aprobado por Dios y por los hombres. Así que dice, sigamos lo que contribuye a la paz y la mutua edificación. Más claro no puede ser, ¿verdad? Haz lo que vaya a traer paz en la iglesia. Esfuérzate por eso. Esfuérzate por la paz. Sacrifícate por esa paz. ¿Bien? Aunque tengas derecho, este es el que dice, es que yo soy el que hace todo el trabajo en la iglesia y no se me agradece. Cuando yo lo hago bien, cuando lo hace el otro lo hace mal y yo tengo que hacer el doble del trabajo después. Pues esto es la persona que hace eso y lo hace con la sonrisa para la gloria de Dios, ¿no? Estoy contribuyendo a la edificación de la iglesia, estoy buscando paz. Porque es muy fácil levantar la voz y quejarse. Esto lo hacemos todos muy fácilmente, ¿no? Lo difícil es trabajar aunque no sean justas las cosas, aunque tú hagas más que tu hermano, aunque estés sacrificando más que ninguno. Si es para el bien de la iglesia, si es para la paz, si es para la edificación, pues hazlo. Eso es lo que hace un siervo, eso es lo que hizo el Señor Jesús. Eso es lo que es correcto. Bien, sigamos lo que contribuye a la paz y la mutua edificación. Como digo, siempre se puede hablar, intentar edificar, intentar ayudar al hermano a crecer. Eso es de edificación. Pero hacerlo con la actitud correcta. Muchas veces nuestros intentos de edificación del hermano son mucho más bronca que animar. Es mucho más, es que estoy enfadado, por lo cual voy a tener esta conversación. Y eso no sirve para nada. Bien, buscamos eso. Dice, ya usamos palabras fuertes, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Por tu libertad, por muy importante que te parezca, al final no importa. O sea, Pablo decía, si a mí me gusta la carne del mercadillo que fue sacrificada a ídolos, esa es la mejor carne
me encanta, aunque sea lo mejor del mundo para ti. No destruyas a tu hermano por causa de comer esa comida. Si le ofende a tu hermano, si tu hermano... muchas veces esto ocurría pues con un cristiano nuevo. Un cristiano que... O imagínate, uno que trabajaba en los templos sacrificando esta carne. Eso era su vida y veía lo que era y veía las barbaridades que se cometían y el desenfreno y todo ese mundo, y salía de ahí y decía, pero ¿cómo voy a comer yo de esto si sé todo lo que está pasando? Y el cristiano que lleva 10 años siguiendo a Cristo, dice, no te preocupes, eso lo como y no es problema. ¿Y qué? No le hagas daño a tu hermano por causa de algo que no importa. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, lo que decía antes, ¿no? La comida está bien, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Y esto es un principio que Pablo habla en cuanto a la comida, pero aplica a cualquier otra área. Y lo único que tengo que decir, en las demás áreas, muchas veces no tenemos a un apóstol que nos diga, pues esto es lo correcto y ya está. En muchas áreas hay más lugar para diferencias de opinión. ¿Bien? Yo creo que la Biblia es suficiente como para llegar a conclusiones buenas en cuanto a casi todo. Pero a veces no tenemos a un Pablo que nos dice, la comida es limpia y se acabó la historia. Así que en esos casos, donde tú pienses que tienes razón, pero el otro también piensa que tiene la razón, pues te tratas como el hermano menor. Y él te debería tratar a ti como el hermano menor también, porque él piensa que tienen razón y tú te equivocas, y los dos deberíais, bien, trataros de la misma forma aquí. Lo malo es que un hombre haga tropezar a otros con lo que come, o con cualquier otro tema de estas. Dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Bien? Simplemente niégate, sacrifica un poco, come la comida que no te gusta, o vístete de la forma, suelta esta libertad que tienes por el bien de tu hermano, para no hacer a alguien tropezar, ofenderse o debilitarse. Y dices, pero es que no debería ofenderse, es una tontería que se ofenda, ¿no? Es que no debería tropezar, es que tengo yo la razón. Sí, pero eso no es lo que está diciendo Pablo, ¿no? Aunque tengas toda la razón, te sometes. Dice, ¿tienes tu fe? Esto es decir, tú tienes confianza de lo que haces es legítimo, tienes conocimiento de Dios, tenla para contigo delante de Dios. O sea, es muy bien, ten esa fe, es para Dios, no es para los demás, no es para lucir esa fe frente a los demás hermanos. Tu fe es para Dios. Y si tú puedes comer esto, pues cómelo para Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. O sea, en lo que sabe que está bien, no se condena a sí mismo haciéndole fallar a un hermano. Porque así como es pecado, esto ya va a ser un lío para seguirme. Así como es pecado que una persona haga algo legítimo, pero que le pica la conciencia, si la conciencia le dice que está mal, es pecado que lo haga, pues también es pecado que tú hagas algo que está bien y le hagas tropezar a tu hermano. Eso también es pecado y tenemos que ser conscientes de eso. Así que complica mucho la cosa, ¿verdad? O sea, no es tan sencillo como, bueno, sé que está bien, por lo tanto, con los niños les enseñamos esto es lo que está bien, esto es lo que está mal, y haz lo bueno y no hagas lo malo, y es muy sencillo. Pero como adultos es más complicado, porque hay que pensar también en los demás. Hay que pensar en cómo va a afectar a los demás lo que yo esté aprobando. Bueno, 23, último versículo. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. ¿Bien? Si tú consigues con tu testimonio hacer que tu hermano haga algo que realmente le parezca malo, le estás haciendo mal a ese hermano. O sea, tú dices, qué bien, ya está conmigo, ya le he convencido, por lo que ya todos contentos, ¿no? No, le estás haciendo pecar a tu pobre hermano.
porque le has convencido de hacer algo que le parece malo. Y eso es lo peor que se puede hacer. ¿Bien? El que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, no lo hace con la conciencia limpia, lo hace pensando que está mal o no, o sin estar seguro. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Bien, si tú piensas que está mal, no lo hagas. Y punto. Quizás te equivoques, quizás no sea malo, ¿no? Pero si piensas que está mal, aléjate de ello. Y puedes hablar, puedes conversar, puedes hablar con el pastor, con los hermanos, investigar, orar, leer la Biblia, todo lo que quieras. Y quizás en el tiempo cambies de opinión y se te abra la puerta, o lo que fuera. O quizás seas más y más convencido de que tenías razón y menos mal que no lo tocaste nunca. Bien, pero si está en duda, no lo toques. Es la idea. Mismas normas que ponemos a los niños, ¿no? Si no sabes, no lo hagas. Si puede ser bueno, puede ser malo, pues no te acerques. Mucho mejor es tener cuidado que arriesgarte en cuanto al pecado. ¿Bien? Hay cosas que vale la pena el riesgo, pero si es el pecado, no. Bien, ¿cómo amar al cristiano más débil? Bueno, así, sacrificándote, como siempre. El amor es sacrificarte, es decir, no a lo que quieres hacer. Y debemos de aprender la empatía o aprender a pensar en las repercusiones de nuestras acciones. Bien, a no ser niños. Un niño actúa, no tiene idea de las repercusiones, ¿verdad? Un adulto o uno que va madurando, entendiendo, va pensando más en cómo podría repercutir esto que me parece legítimo a mí. Pero podría, por apariencias o por testimonio de otros, podría hacerle mal a otros. Yo intento hacer eso, ¿bien? No lo hago bien. No es por ponerme como ejemplo, no, pero yo intento no solo responder a la pregunta si está bien o está mal, sino cómo va a afectar a los demás si lo hago. Porque eso también es una parte importante de la decisión. Bien, bueno, ahí vamos a terminar. Vamos a orar y pasaremos al tiempo de la cena del Señor. Bien. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por el tiempo que hemos pasado. En tu palabra y pido que nos ayudes a hacer esto que es difícil, amar al hermano, aunque tengamos libertad de hacer una cosa, pues estar pensando en la repercusión para el hermano. Pido que nos des sabiduría, ayúdanos a crecer en madurez y a crecer en amor y a luchar por la paz. Damos gracias por lo que has hecho en nuestras vidas, pedimos que nos guíes para servirte mejor. En el nombre del Señor Jesús, te lo pedimos todo. Amén.